Hola chicos, buenas tardes. Quiero dejarles este material acerca del Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas, modalidad virtual. Ya quiero que puedan conocer qué es lo que se está evaluando netamente en este trabajo de este ensayo, de esta narrativa que engloba a José María Arguedas. Ya es un concurso nacional que ya el ministerio está exigiendo que cada una de las instituciones públicas estén participando. Bien, ustedes deben tener en cuenta que para el segundo grado, a ver, vamos a... para el segundo grado les ha tocado en este caso cuentos. Ustedes tienen que desarrollar cuentos, tienen que escribir cuentos, que está para el primer y segundo grado. ¿Cuál es el tema de ese cuento? El tema es el ser humano y la naturaleza, una relación armoniosa. Quiere decir que en tu cuento que vas a escribir, que vas a elaborar, o que ya ahora algunos quizás lo tienen, pero ahora con estas sugerencias lo tienen que corregir, el tema de tu cuento tiene que tratar acerca del ser humano y la naturaleza. Cómo se conectan, cómo hay esa relación armoniosa entre la naturaleza y el ser humano. Entonces tú tienes que crear un cuento que el eje temático de tu narración, de tu historia, sea justamente eso. Narrar la relación armoniosa entre la naturaleza y el ser humano. Algunos libros, algunas obras de José María Arguedas que te pueden dar idea de cómo escribir, justamente en Huarmacuyay. Habla del amor de Ernesto, que es el personaje principal, con Justina, ¿no? Pero de trasfondo ahí se ve el cariño a los animales, a los animalitos en esta hacienda. Entonces hay esa relación, ¿no?, entre la naturaleza, o sea, los animales y el hombre, ¿no?, cómo ambos se complementan. El torito de la piel brillante es otro famoso cuento que quizás ustedes lo han leído. Entonces, un poco relacionar la historia de estos cuentos, y tú, a base de estos cuentos, poder escribir tu propio cuento. Ojo, no tienen que copiar, no tienen que ser tal como es. No me vayan a presentar el torito de la piel brillante, solamente le cambian el nombre, etcétera, y me están copiando. No, esa es tu fuente, tu base, que te puede servir para inspirarte y escribir otra historia diferente. Entonces, eso ustedes tienen que tener en cuenta. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para la presentación de trabajos? Dice, los trabajos deben ser de la autoría de los propios participantes. Ojo aquí, te dice la autoría de los propios participantes. No tiene que ser copia, no tiene que ser de otro estudiante o de alguien. No, tiene que ser tuya. La evidencia del plagio, copia integral del texto o empleo de fragmentos de otro autor, de fuentes escritas y no citadas, internet u otros, será motivo de descalificación. Ojo. En sus respectivas etapas. Es posible hacer un uso diferente de fuentes, sean citas textuales o paráfrasis, especificando la referencia bibliográfica. Es relevante que se considere el criterio de creatividad en los trabajos presentados. Por esta razón, el o la docente asesor, además de instancias de evaluación, velarán el cumplimiento de este criterio. Entonces, como profesor del área, yo les voy a exigir de que sean cuentos propios, que los autores sean ustedes, no que no sea copia de otro cuento, de un cuento que han sacado de internet, algo así. Ojo, nos van a observar. Los participantes colocarán en sus trabajos solo sus seudónimos. Aquí tienes que solo plantear los seudónimos, elige un nombre que te agrada, un nombre de un artista, de un superhéroe, de un dibujo animado, de un futbolista, no sé. Seudónimo quiere decir que eliges otro nombre que no sea el tuyo
y que tus cuentos o tus producciones lo vas a firmar con ese seudónimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Mi nombre es Alex Dinastroza, pero en mis redes sociales yo utilizo un seudónimo llamado Bonovox, porque me agrada, porque me gusta, porque es el nombre de un cantante de rock. Y así ustedes pueden elegir un seudónimo apropiado que más les guste. No va a ir tus apellidos y nombres, solo tu seudónimo. Para el caso de cada categoría, los trabajos serán elaborados en formato PDF. Ya aquí quiere decir que ustedes lo van a escribir en Word, ya lo conviertan en PDF y ya pues ahí va a estar su cuento. La letra Arial. La letra Arial, número 12, esto importante, ¿ya? En espacio y medio. Al momento de redactar tu cuento tienes que tener en cuenta estas indicaciones, ¿ya? Estas indicaciones que te está pidiendo en las bases de este concurso. Entonces, uno tiene que ser tu propio cuento. Tú tienes que haber creado ese cuento. Otro, que vas a firmar tu cuento, al final vas a poner tu seudónimo, no vas a poner tu nombre, apellidos, tu seudónimo. Ya expliqué en qué consiste un seudónimo. Y tienes que cumplir estos requisitos. Tiene que estar en formato PDF o me envían en Word y yo ya lo convierto en PDF, no hay problema. Letra Arial número 12, ¿no? La letra que vas a escribir ahí en tu Word tiene que ser Arial número 12, espacio y medio, 1,5, tamaño de hoja 4 ya se supone, ¿no? Lo que escriben en Word. Márgenes superior e inferior 2.5 centímetros, derecha e izquierda 3 centímetros. Esos requisitos tienes que cumplir. Ahora, dice, cuentos en lengua originaria o castellana. Las producciones de los participantes estarán redactadas en prosa y con una extensión mínima de 2 páginas. Tu cuento mínimo debe tener 2 páginas. Mínimo y máximo 5 páginas. Ese es el requisito que te está pidiendo del cuento. Mínimo 2 páginas. ¿Ya? Máximo 5 páginas. Se registrará en el sistema. Eso ya no se preocupen, esto ya va a ser a responsabilidad del coordinador de la institución. ¿Ya? Muy bien, entonces mínimo 2 páginas tiene que ser tu cuento. Ahora, el cuento, ¿no? Que nos están pidiendo, concurso José María Arguedas, cuentos. Para en este caso, segundo grado, cuentos. Pero antes de eso, nosotros tenemos que entender que el cuento es una narración. Ya hemos hecho este tema en una de las clases, ¿no? Entonces, la narración, contar acontecimientos ocurridos en un determinado periodo de tiempo. Estos acontecimientos pueden ser reales o ficticios. Tú puedes hacerlo ficticio, no hay problema. La cosa que cumples los requisitos, pero que tiene que estar relacionado al tema del cuento. Ya expliqué el tema. Elementos de la narración: inicio, nudo, un desenlace. Ya esto hemos planteado en una clase, ya saben de esto. ¿Ya? Ahora, la organización de la acción, el tiempo, ¿no? El espacio de la acción, ya real o imaginario, ya va a depender, pero de preferencia real, ¿no? Para que sea un cuento bonito, real, que en un momento han visto, han pasado o simplemente lo están creando. Tiempo de la acción, en el pasado, presente o futuro. Ya me imagino que van a combinar, ya ustedes van a tener su propio estilo de crear, ¿no? Generalmente están en el presente, ¿no? Escriben en forma lineal, presente. En esto, ¿no? En lineal. El flashback ya es el pasado, ¿no? El in medias ya es hablando al futuro, ¿no? Pero creo que lo más práctico es ustedes el lineal, en el presente, donde su estructura es el inicio, ¿no? Plantean el inicio, hay un nudo, ¿no? Hay acciones aquí y hay un desenlace, cómo termina la historia. Entonces generalmente ustedes al momento de hacer su cuento van a hacer de una estructura lineal, o sea, hay un inicio, un nudo y un desenlace. Y justamente la narración se basa en eso, ¿no? Dice narración, texto, cuenta hechos de manera ordenada.
¿ya? Por eso hay una secuencia, por eso hay una introducción, un inicio, un nudo y un desenlace. Tienen que estar tus personajes, tienes que darle nombres a tus personajes característicos de tu zona, de tu comunidad, ¿no? ¿En qué tiempo? En presente, ¿no? De forma lineal. El lugar, tienes que mencionar dónde ocurren esos hechos, ¿ya? ¿Es real, es fantástico, es imaginario? La estructura de tu narración, ya sabes que tiene una introducción o presentación, donde dice presenta personajes, presenta el lugar, el escenario y el tiempo, ¿no? En el presente. En el nudo planteas el conflicto. ¿Qué ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿Qué hechos vas a narrar aquí? ¿Qué le pasó a tus personajes? Y en el desenlace ya se resuelve el conflicto, ¿no? Fin de la historia. ¿Cómo termina la historia que has planteado aquí de tus personajes y del lugar donde has citado? Entonces eso es lo que tú tienes que plantear en tu cuento, ¿ya? Es un cuento. El cuento es una forma literaria definida como una forma breve de narración, ya sea expresada en forma oral o escrita. En este caso a ustedes les está pidiendo un cuento escrito, ¿ya? Posee ciertas características que permiten definirlo a grandes rasgos. Dentro de estas características nos encontramos con que se trata siempre de una narración. Ya ves, el cuento es una narración del acto de contar algo en forma breve. Por eso solamente mínimo te están aceptando 2 páginas en un corto espacio de tiempo. Un cuento es una narración ficticia que puede ser completamente creación del autor, o bien puede basarse en hechos de la vida real que podrían incluso ser parte de la vida del autor. Estructura del cuento, ya lo hemos dicho, es como la narración. El cuento tiene una introducción o inicio, es la parte inicial de la historia. Aquí presentas el escenario, presentas a tus personajes, describes. Ya al momento de hacer cuentos vas a utilizar bastante la descripción. Tienes que describir a tus personajes, tienes que presentar tus personajes, tienes que describir el escenario donde están. Ya vamos a ver en lo que van a evaluar los jurados. Desarrollo o nudo es la parte donde se presenta el conflicto o problema. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió en esa historia? ¿Qué hecho vas a narrar? ¿Qué le pasó a tus personajes? ¿Qué pasó en ese lugar? Aquí presentas. Y luego ya el final o desenlace es la parte donde se soluciona el problema o finaliza la historia, ¿no? En cómo terminó. ¿Qué pasó con lo que le pasó a tus personajes en ese lugar? Entonces tienes que tener esa secuencia. Inicio, nudo, desenlace. Ya hemos tratado de esto, chicos, ¿ya? Entonces acá también vamos a coger de lo que hemos hecho en Aprende en Casa y te basas en el inicio, ¿no? Se presenta o introduce los temas que abordarás. Apóyate en estas preguntas. ¿Dónde ocurre la historia? Entonces tienes que presentar ahí. ¿Cuándo ocurre? ¿Quiénes son los personajes? En el nudo es el cuerpo de tu texto. Presentarás el nudo, conflicto o quiebre a través de episodios en forma secuencial y desde tu perspectiva, es decir, cómo estos sucesos impactaron. Contarás qué sucedió. Apóyate en estas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron los personajes involucrados? ¿Cómo reaccionaron? Entonces, tú como narrador tienes que conocer, tienes que plantear esto, ¿ya? Mira, estas preguntas te va a ayudar a armar tu historia, el nudo de tu cuento. El desenlace, se presenta la solución al problema presentado. Puedes cerrar tu texto con conclusiones o colocando una reflexión en relación con los compromisos y apuestas que se requieren para seguir construyéndonos. Bueno, esto ya estaba relacionado al área de Aprendo en Casa, ¿no? Entonces, apóyate en estas preguntas. ¿Cómo se resuelve el conflicto? ¿Qué ocurre con los personajes? ¿Cómo termina tu historia? Lo que estábamos planteando, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes... Ahora, los jurados que van a evaluar tu cuento, ¿qué van a ver? ¿Qué van a evaluar en tu cuento? Aquí está, dice, tu cuento cumple el propósito comunicativo planteado, narrar, contar una historia para mostrar la relación del hombre y la naturaleza, describiendo un escenario de auténtica singularidad de vida en relación al universo andino de José María Arguedas. Entonces quiere decir aquí que esto es un criterio que van a tomar en cuenta. ¿Cuál es? ¿Cuál es el tema? Dice mostrar la relación del hombre y la naturaleza o los animales, describiendo un escenario de auténtica singularidad de vida en relación al universo andino.
¿Ve? Esto va a ser parte del tema. Tu cuento tiene que hablar acerca del pueblo andino, del universo andino, de sus costumbres, sus características, de un personaje que le pasa algo en Santiago, en un carnaval, o que visita un cerro mitológico, a una laguna, no sé, hacer de que se muestre la relación entre el hombre y la naturaleza. Eso tiene que basarse tu cuento, ¿ya? Tu cuento no es tanto de amor y que esto que no, el tema te está indicando eso. Otro, organiza la información en párrafos que se relacionan unos con otros, otorgando unidad al texto y manteniendo la relación temática y sin presentar ambigüedades. Quiere decir que aquí debe tener ese orden. Inicio, se relaciona, te dice. Inicio, desarrollo o nudo y desenlace. Utiliza diversos conectores de tiempo y espacio, recursos gramaticales y ortográficos que contribuyan al sentido del texto. En el caso de la lengua originaria, aplica la regla. Bueno, van a revisar tu ortografía. Si utilizas los recursos gramaticales, la coma, punto y coma, signos de admiración, interrogación, comillas, conectores que le den sentido al texto, eso van a revisar en tu cuento, ¿ya? Lo otro, organiza la información de su texto considerando una progresión narrativa lineal que se evidencia en las acciones, diálogos y descripciones que incorpora atendiendo a las características propias del cuento. Ya, organiza. Debe tener progresión narrativa, ¿no? Inicio, desarrollo, desenlace. Expresa una posición personal respecto al tema de su texto y a la valoración. Aquí está, otra forma de darte cuenta para tu tema. La diversidad cultural y lingüística presentes en las obras de José María Argueda y también en su localidad, provincia, región o país. Entonces tienes que darle el valor a las costumbres, tradiciones de tu localidad, de tu comunidad, y eso lo llevas al cuento, narras en forma de cuento. ¿Qué hay? ¿Qué festejan? ¿Qué celebran? ¿O qué hecho así extraordinario pasó en tu comunidad? Entonces lo llevas al cuento. Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer, chicos, ¿ya? No olviden. También aquí dice, se hace evidente el uso de fuentes de información, obras de José María Argueda como base para la creación del cuento. Ya ves, como base, te está diciendo como base, no copia de sus cuentos de José María Argueda, sino es una fuente de información. ¿Ve? Puedes, la historia del torito del piel brillante, lo puedes adaptar y tú puedes crear tu propio cuento que tenga esa temática, ¿ya? O el de Guaramacuyay. Entonces depende de ustedes. En el cuento se plantea un mensaje sobre, aquí algo importante, esto van a evaluar en tu cuento. Plantea un mensaje sobre su pertenencia a un pueblo indígena originario y su identificación con su cultura local, regional o nacional. Ajá, quiere decir que en tu cuento van a evaluar si estás hablando de un hecho cultural local de tu comunidad. Qué costumbre, qué tradición, qué festejo, qué danzas, qué costumbres, no sé, reflejas en tu comunidad y eso lo llevas al cuento, lo narras mediante una historia de varios personajes y todo eso. Entonces ahí podrías tener esto, ¿no? El mensaje sobre pertenencia a un pueblo indígena originario. Entonces lo que se quiere es, con este concurso, es que a través del cuento ustedes narren una historia de una costumbre, de una tradición, de una danza, de un personaje mítico de tu zona, ¿no? De tus creencias, que lo lleves a la narración, al cuento. Entonces de esa manera estás valorando tu cultura local, tu cultura regional. Y eso es lo que abarcaba José María Argueda. Siempre rescataba lo nuestro, siempre priorizaba nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestro folclore, nuestra música, nuestra danza, etc. Entonces, de esa manera tú tienes que presentar tu cuento, tienes que presentar en una historia de tu cuento que le pasa algo, en una danza, ya lo dije, ¿no? En una laguna, un ser mitológico que es característico de tu zona, no sé, algo que le pasa, sucede, un carnaval en Santiago, en Día del Campesino, no sé, ya ver
algo que se relacione con ello. Ya chicos, entonces eso es lo que se les está planteando. No olviden por favor enviar su cuento y no olviden estos requisitos que nos han planteado, ya que debe que cuentos, el tema, el ser humano y la naturaleza, una relación armoniosa, ¿no? Como cuentos Huarmacuyay, el torrito de la piel brillante, la agonía de Razuñiti. Entonces no olviden que deben ser de autores ustedes mismos. Deben utilizar al final de su cuento, firmarán con el seudónimo un nombre artístico que les gusta y deben entregar en formato PDF. ¿Ya? Tiene que estar escrito en Word, chicos, por favor. ¿Ya? Mínimo en Word ya yo lo puedo convertir a PDF, pero mínimo me tienes que escribir en tu computadora, pues en tu tablet, ¿no? Tienes que mandar a escribir en Word tu cuento. ¿Ya chicos? Entonces eso es, y más bien ya muchas gracias. Nos vemos, cuídense, no se olviden por favor enviar sus trabajos, ¿ya? Es para el concurso José María Arguedas.